No hay, no hay problema. Aquí compartimos y volvemos a compartir. Vamos a hablar hoy perdón, haciendo un resumen de lo que vimos las anteriores veces, ¿verdad? Que ya hemos ido definiendo lo que es un centro de datos o data center y las cualidades y cómo deberíamos nosotros de ir diseñando, digamos así, ¿verdad? De ir planificando un centro de datos. Y estas son ideas principales. Hemos ustedes visto pasado de un taller de hardware, ¿verdad? Que donde hablamos de equipo, donde hablamos de las partes o los componentes de las computadoras, a hablar de una parte toral que es el centro de datos, que no sé, pero podríamos definirlo como el cerebro, ¿verdad? El cerebro de toda organización, porque después está el equipo. Pero si ya hemos definido dispositivos y partes de los dispositivos de hardware anteriormente, ya nosotros sabemos lo que tiene un centro de datos y que en su mayoría son equipos de servidores y equipos de telecomunicaciones en diferentes escalas. Digámoslo así, que este equipo tiene una mejor redundancia, ¿verdad? Es más escalable. Podríamos decir que es más seguro. Y cuando decimos redundancia, hablamos que los servidores, por ejemplo, tienen dos fuentes de poder, que si se daña una, entra otra. Redundancia en la red, también estamos hablando, que si se nos cae un segmento de red o si se nos cae el internet porque el proveedor está fallando, tendríamos que tener otro. Y así, ¿verdad? De eso se trata. Incluso hemos estado incorporando la parte de tener equipo en la nube, que también lo vamos a ver. Pero ahorita estamos partiendo de equipo físico, ¿verdad? Porque obviamente estamos hablando de hardware. Entonces, no quiero que nos desenfoquemos de ese punto, porque es muy fácil desenfocarse cuando decimos nosotros un centro de datos. Ah, todo es en la nube ahora. Sí, de acuerdo. Pero en la actualidad también tenemos equipo, ¿verdad? Servidores en nuestras instituciones y en donde lleguemos. Yo he encontrado instituciones pequeñas y medianas y siempre, ¿verdad? Hay equipos, hay un pequeño centro de datos, entonces no podemos obviar esta parte que es muy importante. Y es parte de nuestro contenido que hemos actualizado hasta ahora en lo que se ha podido. Bueno, hablemos de un elemento que es la iluminación. Anteriores presentaciones, ¿verdad? Hablábamos de, por ejemplo, el local físicamente, y también incluíamos la seguridad, que haciendo un paréntesis tenemos una tareita ahí que si ustedes ya la vieron, ¿verdad? Un mapa conceptual o mapa mental que van a desarrollar acerca de esa parte que es bien importante, que es un tema que solo mencionamos así por encima, pero aquí está el desarrollo de la pregunta que me hacía ayer Arjeni, creo yo, relacionado a los días que íbamos a estar. Vamos a estar 2 días acá. Como ustedes vieron, ya estas sesiones están programadas en Teams miércoles y jueves. Y los otros días, ¿verdad? No es que no vamos a estar en clase. Obviamente vamos a estar desarrollando actividades como ese mapa mental. Entonces tienen suficiente trabajo para estos días, incluido lunes y martes, para presentar esa actividad, que es el desarrollo prácticamente de un tema que tratamos y que yo les mencioné únicamente por encima, pero que ustedes al desarrollarlo se van a empapar más. La otra parte es esta que estamos desarrollando aquí en clases virtuales por medio de esta herramienta de Teams de manera asíncrona. Lo demás es asíncrono, ¿verdad? Así que, bueno,
desarrollábamos toda esa parte y ayer hablábamos de la de los estándares y del piso, terminamos hablando del piso falso, del techo falso, ¿verdad? De las medidas que debería de tener, etcétera, de las distancias, etcétera. Bueno, hoy estamos hablando de la iluminación. Y la iluminación tiene una unidad, todo se mide en unidades. Y en este caso es la unidad de la intensidad luminosa. Bueno, dicen los economistas que no todo, no todo se puede medir. La felicidad, el cariño no se puede medir. A ellos le llaman variables de medición. Y aquí nosotros le llamamos unidades de medición. Y en este caso es la intensidad luminosa. Y esa iluminación viene pues de una fuente como son los focos, las lámparas, los proyectores, ¿verdad? Ahora hasta los aparatos tablets, celulares pueden producir iluminación. Y la palabra efectivamente viene de lumen, ¿verdad? Que significa en latín luz. Vean ustedes algunos comparativos de consumo de energía e iluminación. Obviamente en el tiempo que nosotros, bueno, en mi caso, ¿verdad? He vivido más con ese foquito incandescente que ustedes ven ahí en la parte izquierda, porque ya el fluorescente o el LED, no sé, tal vez unos de 10 años en adelante, donde se ha ido desarrollando. ¿Y qué pasaba con ese foco incandescente que tenemos nosotros ahí en la parte izquierda? Ese foco incandescente es una resistencia ¿Será problema directamente. mío o de ahí que no escucho bien? ¿Me escuchan bien los demás? Sí, se escucha bien. Sí. Estamos bien, ¿Todo bien? Todo bueno. bien, todo perfecto. Sí, entonces no me está escuchando bien usted. Gracias, Le. Ok, entonces, bueno, igual, ¿verdad? Acuérdense que da grabadito esto, por si tuvieron algunas fallas ahí. De todos modos, enfoquémonos también y ¿cómo se llama? Y concentrémonos, porque esto también es parte de la concentración. Yo sé que de repente a veces yo he estado en conferencias en donde falla mucho, pero más o menos por la lectura que llevo en pantalla y por lo que se le puede entender al interlocutor, uno logra apreciar ciertas cosas, ¿verdad? Que no sea el internet el obstáculo, sino que tratemos de, pues de alguna manera de rescatar. Yo sé que hay problemas muchas veces. Y ayer lo estábamos hablando. Y bueno, volviendo al tema, ese foquito incandescente que tiene una resistencia, ¿verdad? Que ya en los tiempos de Thomas Alva Edison y todo eso se fue desarrollando y poco a poco, pero que vean ustedes, los consumos de energía eran altos, ya vamos a ver por qué, y vean los lúmenes, ahí 1200 LM, por ejemplo, eran, podríamos decir, relativamente bajos. E incluso la duración, ¿verdad? De vida de ese foco que ustedes ven ahí incandescente al lado izquierdo de su pantalla, era de 1000 horas. 100 watts, 1200 lúmenes, 1000 horas. 100 watts es una unidad de potencia, ¿verdad? Que es el voltaje por el amperaje, o los voltamperios, también conocidos como una unidad real de potencia, y la otra es la unidad, ¿cómo se llama?, de consumo. Entonces, pero no vamos a entrar en ese detalle. La cosa es que 100 watts es un alto consumo de corriente para su hogar o para cualquier instalación en donde usted esté. Si esa unidad anda bien elevado, así como está ahí, en comparación a los otros que solo tienen 23 o 14 watts, quiere decir que usted está consumiendo un montón de voltaje, ¿verdad? Un montón de corriente y que eso le va a afectar en
en su medidor y en su factura, ¿verdad? De consumo. Entonces, y después vean ustedes lo que nosotros llamamos como lumen, que es la luz, y la intensidad de iluminación o de luminosidad es de 1200. Luego venimos nosotros con el otro foco que es fluorescente, que también estaban las candelas fluorescentes, ¿verdad? Antes de aparecer estos focos ahorradores un poquito más pequeños, que ya vinieron al mercado con un bajo consumo de 23 watts, miren, con un poquito de capacidad más alta en lúmenes en relación. Aquí no hay comparativas, no estamos haciendo una comparativa porque realmente los proveedores hacen unas comparativas. En focos de 60 watts, dice, y este equivale a un foco de 60 watts. La comparativa que sí podemos hacer es con el foco de LED. Vean ustedes, ¿por qué? Porque la cantidad de lúmenes es parecida a la cantidad de lúmenes del incandescente. 1200 contra 1250, pero menor cantidad de watts. Sería el ideal, pero eso tenemos ahí chequeado, ¿verdad? Y vean ustedes el tiempo de vida. Aún así, miren en el mercado, ¿verdad? Para los que les gusta así la electricidad y todo eso, y se han metido un poquito al internet, en YouTube, ven que esos focos LED, por ejemplo, están a su máxima capacidad. ¿Qué sucede? Que los LED realmente utilizan una corriente, no como la utilizan los otros, que es una corriente corriente alterna, ¿verdad? Llamada de corriente alterna, sino que es una corriente directa, pero que realmente esos focos tienen un transformador, digámoslo así, ¿verdad? Utilizan dos tipos de transformador. Entonces, entra ahí en la bombilla una corriente de 120 voltios, corriente alterna, y internamente él tiene un pequeño transformador a corriente DC, corriente continua, directa, y tiene una serie de LED, y esa serie de LED están a su máxima capacidad. ¿Qué significa su máxima capacidad? Su máxima intensidad. Los proveedores, ¿verdad? Lo que utilizan es la vida útil de todo equipo, de toda herramienta, de todo suministro como este, y tratan que lo sigamos consumiendo, ¿va? Entonces, realmente, los LED están desarrollados así para que tengan una vida útil no tan larga. Pero se da el caso de que se pueden utilizar focos LED de mayor watts y se puedan transformar en menor watt y que esos LED consuman menos corriente y sean menos brillantes, y al ser menos brillantes, ¿verdad? No producen tanta calor, no se queman tan rápido. No sé si me estoy dando a explicar en ese aspecto. Por ejemplo, yo puse una lámpara para afuera de mi casa, pero producía mucho iluminación, y además es una lámpara que tiene una fotocelda. Una fotocelda quiere decir que se enciende en las noches por cuestiones de seguridad. Pero miraba que se quemaba muy rápido. Los LED que le ponían se quemaban muy rápido. Entonces busqué en internet rápidamente por qué se queman muy rápido. Porque los LED están a máxima capacidad y me duran menos. Y además es que están a la intemperie. Bueno, entonces vine yo, hice un pequeño cambio ahí y ya le aminoré la cantidad de voltaje, y entonces resulta que el LED ilumina más bajito, pero me sirve para la parte de afuera. Hay iluminación y el LED dura más, ¿verdad? Ya no me va a durar 30.000 horas, sino que de repente, pongámosle, no he hecho los cálculos, ¿verdad? Pero pónganle ustedes 90.000 horas. Bueno, una cosa así, es solamente una apreciación que yo les hago acerca de esto, porque además pareciera mentira, pero la iluminación, ¿verdad? Juega un papel importante, porque además del consumo de energía, además del calor que producen, ¿se han fijado ustedes esas polleras que usan un reflector adentro, ¿verdad? Cuánta calor solo para calentar aquel pollo, y no es ninguna brasa ni nada, sino que usan
un reflector, ¿verdad? Entonces el consumo, el calor que producen en un centro de datos, por ejemplo, y la iluminación que yo necesito en un centro de datos es real, ¿verdad? Porque yo voy a trabajar con equipo, yo necesito tener una buena iluminación con menos contaminación de calor y otros efectos y que me produzca una buena operación. Bueno, son múltiples cosas. A veces se me escapan detallitos, pero en general eso es. Eso es lo más importante. Entonces, volviendo a las unidades luminosas, veamos la fórmula de iluminación por área, los lúmenes por metro cuadrado, ¿verdad? Y los lúmenes por pie cuadrado. Entonces, aquí estamos hablando de dos unidades, lux y foot candle, que en el tipo de local va a variar, digamos, en oficinas generales, el nivel de iluminación o de lúmenes y iluminación debería de andar en 400, ¿verdad? En los bancos de 500, en las aulas de clases y bibliotecas de 400, en un pasillo de 50. Ven ustedes, miren, ahí es donde yo les digo, yo tengo iluminado afuera y es un pasillo. Y no necesito tantas lúmenes, ¿verdad? Que sea tan fuerte mi foco como el que posiblemente necesito dentro de mi cuarto, ¿verdad? Dentro de la cocina. Entonces estamos hablando, ven ustedes, la misma teoría. Necesitamos más lúmenes en oficinas, en bancos, en bibliotecas. Miren en restaurantes, bodegas. De repente en un restaurante ustedes ven que incluso con velas, ¿verdad? Así que vamos a ver en los restaurantes mexicanos. Sala de dibujo profesional, miren, 600. Bueno, y la sala de dibujo profesional prácticamente se asemeja a una sala para tomar fotos, ¿verdad? Y necesita buena iluminación y que la foto salga clara, sin sombras, etc. Vean ustedes un parqueo exterior y así. Bueno, entonces ven ustedes que hay estándares acerca de eso. Si no los conocían, pues ya los van conociendo y es importante. Porque el día de mañana que a ustedes tengan su empresa o que ustedes sean gerentes de esa empresa y se sienten con los ingenieros electricistas, le van a decir, yo necesito tantos lúmenes por metro cuadrado o por pie por cuadrado, ¿verdad? Entonces, las principales normas relacionadas a esta es la iluminación no debe alimentarse de la misma acometida eléctrica que los equipos de cómputo. Esa es una regla general. Vean ustedes, yo no sé si han vivido o están viviendo en hogares así, en donde la misma acometida que va para el circuito, así llamémoslo, de los tomacorrientes, también va para el de las lámparas. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que no debe de ser la misma. Vean ustedes que en la acometida de su casa, ustedes tienen dos líneas vivas, ¿verdad? Dos cables negros van a ver ahí, que le llaman L1, L2, ¿verdad? Esas dos juntas, o sea, no juntas, sino que al conectarse a un equipo, producen 240 voltios máximo. Pero hay una línea neutra, que al conectarse con una o alimentar un equipo, entonces producen 120 voltios, la mitad del voltaje. ¿Qué sucede con esas dos líneas vivas? Realmente uno de los objetivos es que nosotros adentro de un edificio, ¿verdad? De una casa, lo que se llame, debería el ingeniero eléctrico distribuir de buena manera esas dos líneas de tal manera de hacer circuitos, ¿verdad? Entonces agarro la línea L1 y la llevo para solo conectar equipos de iluminación. Pero también puedo entonces agarrar la L2 y conectarlo solo al equipo de tomacorrientes. Entonces la iluminación, como dice aquí, no debe alimentarse de la misma acometida eléctrica que los equipos de cómputo. Vean ustedes, a eso es. ¿Por qué los equipos de cómputo? Porque estoy hablando de los tomacorrientes, ¿verdad? Que ahí es donde va conectado.
y la iluminación en otro circuito. Ese es el resumen y esa es la idea que les quiero dejar. También debe evitarse la luz directa, natural o artificial, para poder observar consolas y equipos de señalización. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede muchas veces? ¿Por qué decimos que debe evitarse la luz directa, natural o artificial? No tanto para observar, sí, las consolas y equipos de señalización. Y cuando hablamos de equipos de señalización es porque esto, vaya, hablemos de un switch. Si ustedes ven los switches, cada puerto tiene una luz LED ahí que le está indicando, ¿verdad? Si parpadea seguido es que está conectando o está siendo utilizada por la información, pero si esta luz, por ejemplo, está permanente, es que puede ser que el puerto esté bloqueado, etcétera. Este tipo de señalización, al estar muy expuesta a la luz directamente, posiblemente nosotros no podamos ver perfectamente la señalización. Otra cosa es, ¿verdad? Que si yo tengo equipo y si me ha pasado que yo llego a un lugar y hay una gran ventana atrás y el equipo está expuesto y hay una gran entrada de luz, bueno, en primer lugar, eso es como un carro, ¿verdad? Va a estar caliente y los equipos de aire acondicionado van a estar luchando contra ese gran calor que se produce, contra ese gran calor que se produce, etcétera. Y la otra que me va a estar dando en esas consolas, equipos de iluminación, de señalización, en las consolas, incluso podría producir, ¿verdad? Ese recalentamiento, podríamos decir, ¿verdad? Si ustedes han entrado, simplemente el hecho de entrar si han entrado a una computadora normal, para decir algo, porque no voy a exigir que todos hayan entrado a un servidor aquí, ¿verdad? Pero igual los servidores nosotros los podemos monitorear desde aplicaciones para ver la temperatura a la cual están trabajando, el procesador, ¿verdad? La memoria. Y funciona básicamente igual que un equipo de la casa, que una máquina de escritorio, en donde yo entro al BIOS y yo puedo estar observando el calor con el cual está trabajando mi microprocesador, etcétera. Entonces vean ustedes si le estoy agregando más calor a esos dispositivos, ¿verdad? Porque está pegando directamente el sol en esos equipos. Pareciera que no fuera algo que me va a afectar porque tengo aquí un ventilador y tengo aquí el aire acondicionado, pero al final sí nos va a afectar. Bueno, el sol, yo pongo equipo así y lo tuesta completamente, tuesta muchas cosas, va a tostar, decimos nosotros, va en términos vulgares y así, pero lo quema, pues, lo quema, lo daña. Otra cosa es que, otra norma es que del 100% de la iluminación deberá distribuirse un mínimo de 25 para la iluminación de emergencia. O sea que nosotros, si tenemos esos 600 lúmenes que ocupamos ahí, ¿verdad? Entonces dice que debería distribuirse un mínimo de 25% para la iluminación de emergencia. Entonces, de esos 600 lúmenes, ¿cuánto sería? Y esos 600 lúmenes, por ejemplo, equivalen al 100%. Y entonces, de esos 600 lúmenes, el 25%, ¿cuánto sería? Sería 25 por cada 100, estamos hablando de 100, 150, ¿verdad? Lúmenes para poner dispositivos de emergencia en el caso de que se fuera la energía eléctrica. Y entonces yo tener ahí mi respaldo con luces de emergencia. Otra cosa es que en el área de equipos debe mantenerse un promedio mínimo de 450 luxes, ¿verdad? A 70 centímetros del suelo. Entonces, vean ustedes algo bien importante. Que la iluminación debe llegar a esa altura, ¿verdad? De 70 centímetros del suelo como máximo. Y es que realmente, ¿verdad?
si ustedes ven un foco, la iluminación va a estar de acuerdo a los lúmenes, como lo queramos medir, ¿verdad? Ya vimos que hay dos escalas de medición, pero como lo queramos medir esos lúmenes, ven ustedes que cerca del foco, obviamente, los lúmenes son mayores a los que ya una vez llegan al suelo. Entonces, bueno, esa es una medición y un detalle que hay que tomar en cuenta. ¿Y cómo medimos entonces esa altura y eso y eso? Y esto. Pues ahí sencillamente hay aplicaciones. Creo que ya se me había ido esta pantalla, ¿verdad? Bueno, miren, realmente hay equipo para todo, ¿verdad? Si yo les digo, bueno, ahí, ¿qué les digo? Multímetros, hay, en el caso de, para medir fibra, ¿verdad? Odómetros, hay batímetros para medir potencia en los dispositivos de telecomunicaciones, decibeles. Entonces, la iluminación no pasa desapercibida, ¿verdad? Hay dispositivos, pero vean ustedes ahora, en nuestros celulares o dispositivos hay aplicaciones. Y entonces aquí nosotros podemos observar muy fácilmente que hay una aplicación, ¿verdad? Para celular en la cual nosotros podemos medir la cantidad de iluminación. Así que miren, están invitados a que ustedes puedan bajar, descargar una aplicación similar a esta, que me imagino pueden haber muchas, y que entonces puedan medir la iluminación. Deberían de hacerlo y me dejan sus comentarios ahí en el foro, ¿verdad? En el foro de consultas que sí probé la aplicación a ver si alguien lo hace. Bueno, el día de hoy, porque el tiempo yo comencé un poquito más temprano, siempre comienzo haciendo un poquito de espera, pero hoy hicimos menos espera de lo normal, ¿verdad? Eh, Así que lo que quiero desarrollar el día de hoy es hablarles acerca de lo relacionado a esa actividad que tenemos, porque quiero dejarlos, como dicen, ya duchados en esa parte de la actividad que estamos desarrollando. Para eso, yo les dejé el enlace, ¿verdad? Para eso yo les dejé el enlace de una presentación, Todavía hablando de esto, no los he enrolado, no los he terminado de enrolar ahí. Vuelvo a repetir, cuando los termine de enrolar, en el Cisco IT Essential, les va a llegar a su correo institucional la invitación, ¿verdad? Así que les ruego estar pendientes. Ojo con esto, que esto no pasa de este fin de semana, pero tenemos suficiente tiempo, así que tranquilo, ¿verdad? Ya vi en el foro quienes me han pedido, entonces no hay problema. Les va a llegar la invitación, solo estén pendientes de una invitación de la página de Cisco, ¿verdad? netacad.com, así se llama la página, net de red, net y acad de academia, netacad, ¿verdad? Para que tomen nota. Ok, entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando comenzamos a hablar de centros de cómputo, de local físico, de los estándares, etcétera, empezamos a hablar de los elementos que son muy importantes dentro de un centro de cómputo, y uno de los elementos que, digamos, lo tocamos así por encimita, es la seguridad, y que les dije yo, es muy importante. ¿Se acuerdan? Que ahí tocamos la parte de dijimos, la seguridad lógica y la seguridad física, y la lógica con los equipos, y la física, pues, tiene que ser la protección física ahí del equipo, con cámara, ¿verdad? Con puertas de acceso, incluso hablábamos de los extintores, etcétera. Toda esa es la seguridad física. Entonces, pero el tema de seguridad es bien extenso, y este tema, así como lo he propuesto yo en esta clase, van a desarrollarlo ustedes prácticamente,
Porque yo pudiera estar hablando aquí, hablando, ¿verdad? Pero lo más importante es que ustedes hagan un mapa mental de esto. Les puse en el campo virtual un ejemplo. Les estoy proponiendo que hagan ese mapa mental en GoCore, ¿verdad? Y les puse el enlace en la actividad. Y le puse un ejemplo de un video, un tutorial, en donde con otra aplicación, Lucidchart, pueden hacerlo también. Pero digamos, el tutorial trata de lo mismo, cómo hago un mapa mental. Y es lo mismo que hacerlo en página, nada más que en una página en físico, solo que aquí lo vamos a hacer en una aplicación. Cuando ustedes lo hagan, acuérdense de dejarlo público, de manera pública, ¿verdad? Lo pueden dejar de dos maneras, pública y no público, o sea, privado, solo verlo para ustedes. Pero la mejor manera es dejarlo público para que cuando me den el enlace de ese mapa mental, entonces yo pueda verlo. En la actividad no van a subir documentos, sino que en la actividad yo dejé una opción para que escriban texto. Y en la escritura de texto lo único que van a hacer es copy-paste el enlace y lo van a probar, obviamente, va. Antes de meterlo ahí en la actividad, ustedes van a probar el enlace, voy a probar el enlace, o lo voy a enviar a otro compañero a ver si me lo abre, a ver si un familiar o alguien lo mira y a ver qué tal lo mira. Van a hacer la revisión primero. Bueno, esas son las cosas técnicas. Allá la parte, digamos, que queremos o desarrollar, la parte, digamos, del aprendizaje es la siguiente. Esta es la metodología. Es que en un mapa mental o un mapa conceptual, bueno, hay diferencia entre mapas para comenzar, va, no los quiero confundir, pero yo los quiero hacer de igual tratamiento. Aquí yo no soy full pedagogo para como en una rúbrica decirle, usted cometió un error y no es un mapa mental, sino que es un mapa conceptual. Bueno, no los quiero meter en ese detalle, sino que me lo desarrollen así como están los ejemplos que yo les proporcioné, nada más, ¿verdad? Y hay una rúbrica, hablando de eso, hay una rúbrica dentro de la actividad y en la rúbrica se va a evaluar, ¿verdad? Si los temas, en primer lugar, si los temas que ustedes incluyeron los han incluido correctamente, porque alguien a la carrera puede olvidarse de un montón de temas o cosas así. Y la creatividad es otra cosa, y la ortografía, y bueno, ahí van a ver ustedes la rúbrica, ¿verdad? De evaluación. El tema, entonces, central aquí, porque todo mapa mental o conceptual lleva un tema central. Y todo se va a enfocar ¿a qué? A la seguridad. Y la seguridad, en términos generales, yo tomé este tema de la IT Essential, aún para los que no lo van a llevar, pero es muy importante repasarlo si ya lo han visto. Es hablar de todos esos términos. Entonces, aquí en seguridad, nosotros vamos a ver, por ejemplo, las amenazas de seguridad, que esto sería como, viéndolo como un diagramita de flujo, otro de los subtemas, y que dentro de esas amenazas entonces están el malware, ¿verdad? Que los virus y caballos de Troya, miren ustedes, los tipos de malware. Bueno, aquí miren que los ransomware, ¿verdad? Ahorita lanzaron, ¿cuáles son? Han habido varios ransomware que están todavía atacando bastante en la parte de la seguridad. Bueno, y ahí están los tipos de malware, entonces ahí lo pueden ver ustedes todos. Bueno, ya vieron, entonces contra esos hay programas contra malware. Una vez que yo describo las amenazas, pongo las amenazas que tenemos, el malware. Pero para los malware tales y tales también tengo programas contra malware. Y aquí también aparece la prevención del malware, que es la actualización de archivos de firma, la reparación. Ya este es otro tipo de ataque, que son los ataques a la red, ¿verdad?
Entonces aquí el atacante busca información de la red sobre un objetivo mediante búsqueda en Google, Whois y otras herramientas, barridos de ping. Pero, ¿qué les digo? Lo que yo quiero son las ideas principales. Ahí ustedes van a ver el ejemplo, puse el ejemplo del periodo anterior, fue relacionado a, que lo quería poner aquí, pero la foto no me deja, pero se los puse en el campus virtual. Es acerca de los niveles de los centros de cómputo, ¿verdad? Que hay 6 niveles. Ahí lo van a ver ustedes también. Revísenlo porque está bonito ese, ¿verdad? Hablamos también, acuerdan ustedes, de esos estándares y todo eso. Entonces, es interesante porque los niveles de cómputo, los niveles, ¿verdad?, de certificación de los centros de cómputo son 6. Y todos van, en conclusión, todos redundan en 4 o 5 aspectos que hay que cuidar, ¿verdad? Y obviamente, por ejemplo, utilizar los UPS por si hay una caída de energía. Entonces, el downtime, cuánto tiempo me va a durar una batería o un centro de baterías en respaldo de mi equipo, ¿verdad? Antes de que venga la energía eléctrica. Entonces, todo eso son niveles de certificación que se van dando para los centros de datos. Eso es muy similar, miren, los que han trabajado, no sé, en talleres, en laboratorios, los que han trabajado reparando equipo, ya que estamos en el área de taller de hardware, ¿verdad? Y se certifican también. Hay lugares, por ejemplo, para hablar de cosas comerciales, ¿verdad? Como Estéreo, por ejemplo, dice cuando están certificados, estamos certificados con equipo de Sony, qué sé yo, de LG, para llegar a esa certificación y llegar a ciertos niveles, porque ellos le dicen, estamos certificados y puede ser que solo sea un nivel 1, ¿ya? Pero un nivel 1 solo cumple con lo básico. Por ejemplo, tenemos el aislamiento, tenemos lo que estamos hablando ayer, ¿verdad? Que era eh, para proteger antiestático las cosas, para no dañarlo, el taller, equipo que usan los técnicos. Entonces, igual, un centro de datos, ¿verdad? Depende de todo el equipamiento, la redundancia que estos tienen, así se les va evaluando. Y cada uno tiene un porcentaje, comienza desde el 95%, el nivel más básico, hasta el 99 y 100%, el nivel 6, con equipo real que lo proteja. ¿Va? De eso hablamos. Bueno, entonces, ese es un ejemplo, solo les estoy mencionando, me detuve aquí porque les estoy mencionando un ejemplo de una tarea que ya se hizo. Y esta es parecido a esta, ¿verdad? Entonces, de los tipos de ataque, miren, TCP/IP, denegación de servicios, de OS distribuido, envenenamiento. El DNS es bastante utilizado para eso, ¿verdad? El nombre de dominio. Cuando usted invoca un nombre de dominio y lo mete en otra página. Bueno, una vez a nivel mundial hubo un gran ataque así, ¿verdad? De denegación y hicieron que toda la información fluyera a través de otras redes y filtraron información por otro lado. Bueno, es una historia grande eso. Entonces aquí sigue repetición, suplantación de identidad, ataque de saturación. Ustedes lo van a ir poniendo ahí, día 0. Pueden agarrar todas estas láminas y ir poniendo lo más importante ahí. Eso es lo que a mí me va a detallar. Miren la rúbrica, ¿verdad? Esta solo es la parte de red. Esta es la parte de, miren, ingeniería social, técnicas de ingeniería social, la protección contra la ingeniería social. Ya si muchos conocen la ingeniería social, ¿verdad? Son elementos sencillos en los cuales los hackers, al ver una foto del equipo, ver una foto de ustedes ahí que se la están tomando un selfie y de repente dejan sus contraseñas, como muchos, va en un post-it ahí. Eso es eso tan pequeño, ingeniería social, como ver una foto de un selfie donde aparece su contraseña, hasta engañarlo por medio de un correo, ¿verdad? O una llamada, haciéndolo como lo hacen los estafadores de tarjeta, ¿verdad? Eso es ingeniería social. Procedimientos de seguridad, miren, ya es otra dependencia más grande,
Ya estamos hablando de amenazas. Ven ustedes que es un sistema de un árbol y aquí es otro árbol de subtemas que sería procedimientos de seguridad. Y entonces aquí hablamos de políticas de seguridad, miren, y que las políticas protegen contra eso que estábamos hablando, por ejemplo, contra la ingeniería social, ¿verdad? Cambiar contraseñas, actualizaciones, las categorías de las políticas de seguridad, miren, la autenticación, las contraseñas, acceso remoto. Entonces esas políticas ustedes las van a escribir un día. Ustedes como gerentes de su empresa o de una empresa, ¿verdad? O lo que sea, de TI, van a desarrollar esas políticas. Y miren, aquí hay buena información acerca de eso. Y si la pierden un día, pues ya tienen algo en mente, porque a veces los jefes lo ponen de inmediato. Miren lo que les decía yo, la parte, este es un tema, un subtema dentro de un subtema que es la seguridad física, lo que yo les mencionaba. Miren, ¿verdad? Miren cómo las personas ahí, incluso, ¿verdad? Al entrar a un centro de datos, yo me acuerdo, en mis tiempos teníamos que llevar una bitácora como los policías que están en la entrada de una colonia, ¿verdad? Deme su identidad, para dónde va, y apuntan el número de placa, ¿va? ¿Y qué va a hacer? Todo eso es seguridad física. Miren, categoría de políticas de seguridad, los bloqueos, cerrojos, tokens, bloqueo biométrico, varios factores, protección de equipos físicos, trampas. Vean ustedes, miren, entornos de alta seguridad, suelen utilizarse para limitar el acceso a áreas restringidas, protección de las computadoras y el hardware de red, miren, seguimos hablando. Eso lo pueden resumir en un detallito, pero que sea importante. ¿Cuál es su mayor activo? El mayor activo en la actualidad es la información que usted maneja, ¿verdad? Aunque, como decimos aquí, dice, como todos los datos, la organización se puede incluir datos, investigaciones, desarrollo, ventas, finales, recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos es toda la información de nuestros empleados, ¿va? De todos nuestros empleados. En Estados Unidos, por ejemplo, imagínense que se roben así como la gente que se va a trabajar allá, ¿va? Y andan trabajando con los ID o le llaman los permisos de trabajo de otras personas, ¿verdad? Y etcétera. Y son cosas, o sea, que hay que proteger, porque no son de cuidado. Y las copias de respaldo, ya sabemos, permisos de archivos, carpetas, cibrados de archivos, de carpetas. Aquí está BitLocker, miren. Bien bonitos estos temas. Medios magnéticos de eliminación de datos. Y miren, en las empresas, todas las empresitas que manejan un buen sistema, pero muchas veces se cometen errores, ¿verdad? Yo trabajé en una empresa en donde había un proceso, pues un proceso era de que alguien se iba y eliminábamos la información de ahí. Y a veces la información hay que hacer un respaldo. Ustedes vieron que atrás lo que dice que primero hay que hacer un respaldo, ¿va? De la información, eso es parte de la seguridad. Y la cosa es que a veces en las empresas se va una persona, dejan ahí el equipo en la bodega y ese equipo ya le hicieron respaldo, no, y le borran la información, es un solo. Entonces hay que llevar esa bitácora, hay que llevar esos controles, ¿verdad? De equipo, de entrada, de rejección. Parece una cosa mentira esto, pero todos estos detalles dentro de una empresa hay que manejarlos. Porque en un disco con buena información se pueden ir facturas, se pueden ir órdenes de compra, o sea, cosas que a la empresa le van a afectar por el dinero, ¿va? Al no tener esos respaldos. Vean ustedes cómo se eliminan también, ¿verdad? Información, cómo se limpian incluso de los discos de estado sólido, ahí van a ver ustedes. Miren, reciclado y destrucción del disco duro incluso. Ya vamos a otro tema, protección de las estaciones de trabajo, protección de BIOS, protección de sesiones, administración de contraseñas, usuarios, configuración de políticas,
Ya aquí hablamos de otro temita, políticas de seguridad, mantenimiento de cuentas, administración de herramientas, administración de usuarios locales, el Active Directory, que nos ayuda mucho a la administración, los firewalls, firewall de, ¿verdad?, de software, porque también hay firewall en físico, en hardware, las excepciones. Esto a grandes rasgos, no lo van a poner todo lo que está ahí, la seguridad en la red, cómo conectarse en modo privado a la navegación privada, porque es importante. Miren, por eso es que estos temas uno los toca. Yo por eso les dije al inicio, ¿verdad? Realmente que los parches, miren, realmente que la U a uno solo le da ayuda, o como el colegio, yo les dije al inicio, de un 10%, por mucho de lo que uno aprende. Realmente lo que uno aprende tiene que ser autodidacta, chicos, porque en informática tenemos un montón de información, tenemos un montón de áreas. Somos casi como los médicos, ¿verdad? Nada más que aquí somos los médicos de las computadoras, bases de datos, programación, redes, hardware. O sea, esto es extenso, ¿verdad? Entonces, como un médico, usted lo vuelve general, pero después agarra algo específico. Aquí nosotros tocamos todo en general, pero realmente que usted después se va a volver especialista. ¿Y cómo se vuelve especialista? Certificándose, diplomándose, sacando especialidades, maestría, ¿verdad? Doctorado. Yo les diría que comiencen con certificaciones, ¿verdad? En lo más básico. Y luego, pues uno piensa en una maestría. Es mi idea, nada más. Pero si alguien se quiere sacar la maestría, pues ni que mejor también. Ya va la parte inalámbrica, miren. Los firmware, los plug and play y solución de problemas. Ya esto es lo último. ¿Cómo se van a solucionar los problemas? Por una lista de preguntas. Si dentro de una empresa debería haber un taller, alguien encargado de la reparación y mantenimiento de máquinas, porque hemos estado hablando nosotros de hacer backup y de borrar información. Entonces también hay equipo que llega para ser protegido. ¿Cuál es el resumen? Miren, de la seguridad, este es el pequeño resumen. Las amenazas, identificación del propósito y el uso de procedimientos de seguridad, proteja las estaciones. De aquí pueden agarrar algo bien elemental ustedes, si quieren comenzar no de atrás para adelante, sino que realmente decir, tenemos estos elementos a grandes rasgos, pero tengo temas también allá y subtemas, como les enseñé, y de ahí ustedes pueden entonces tomar, ¿verdad? Así que tienen una buena tareita, sencilla, que no es de complicarse mucho, pero sí de tener mucha creatividad y de hacerla bonita. Así que, bueno, yo creo que ya es hora. Voy a ver la lista aquí. No voy a pasar lista porque ya son las 8 para las 9, entonces solo voy a capturar. Aquí hay 41, dice hoy entró uno más. Me parece que había alguien ahí que no me mandó un mensaje, no me acuerdo quién fue. Creo que no sé quién fue, pero ya espero que haya podido ingresar, ¿va? Así que aquí estoy haciendo captura de la lista en esta grabación para verlos a todos. Solo déjeme. Ajá, dígame. Dice que el compañero Marvin Leonardo Velázquez desde ya rato está escribiendo al grupo que no pudo entrar. Entonces, para que no pierda el día. Pero ya había entrado él. Y ayer sí dice que pudo entrar, pero ya hoy no. Ah, pero por otras razones. Me imagino. Porque está en la lista. ¿Cuál es el nombre de él? Marvin Leonardo Velázquez.
¿Alguien más ha tenido problemas o alguien más ha... Veo levantada la mano de alguien aquí, de Fernando Josué. No sé si quería hablarme, Fernando. Sí, quería hacerle una pregunta con respecto a la tarea. Que bueno, en el ejemplo que usted nos da en el campus que subió el video sobre el mapa mental, pues en el link que deja usted de la aplicación para hacer el mapa mental, pues lo que usa él no es el mapa mental, sino que es el esquema. Entonces no sé en sí si es el mapa mental o podemos usar el formato que usa así como para hacer mapa conceptual. Porque es que tiene diferentes herramientas el mapa conceptual y el mapa mental en la aplicación. Ah, bueno, sí, sí. Eso es lo que yo me refería, pero más que todo hay que hacerlo como un mapa mental, ¿verdad? La idea del mapa mental es como le mencioné, temas y subtemas y ¿cómo se llama? La idea principal de ese subtema, ¿va? Sí, correcto. Entonces, a Ajá, lo que voy yo es eso. la siguiente. O sea, lo que voy yo la siguiente pregunta es que, como decía ahí, que el mapa mental, su tema principal lo lleva en medio y desenglobando las cosas alrededor. Pero en el caso de seguir el ejemplo, entonces tendríamos que usar el formato y las herramientas del mapa conceptual para armar el mapa mental. Ajá, algo así, exactamente. Ah, bueno. Gracias, Alex. Solo eso quería saber. Sí, no me enrede a los demás. Espero que los demás no se enreden. Lo único que queremos es una idea central, ¿verdad? Y de ahí ustedes lo pueden hacer. Hay unos que lo hacen como araña, ¿verdad? Hay unos que lo hacen como árbol. Entonces ahí es la Sí. creatividad realmente de cada quien. Okay. En eso no hay problema. Lo que yo quiero es las ideas principales y eh, el tema principal arriba o en medio, ¿verdad? Como ustedes lo quieran ver. Si es en medio, les va a salir una araña. Si es arriba, le va a salir como un árbol, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver, esos que yo les puse ahí solo fueron ejemplos. Y son ideas nada más. Incluso yo tengo uno mío de Gocor. Por eso es que me puse en Gocor porque yo, yo desarrollé uno ahí, tal vez se los puedo mostrar. Entonces en Gocor yo desarrollé un mapa mental. Voy a darle aquí, iniciar sesión, creo que inicié con San Google. Ajá. Y aquí tengo yo un mapa mental. Voy a mostrárselos así rápidamente a ver qué les parece esta idea. Porque como les digo, está la foto también de una chica, ¿verdad? Que desarrolló. Me pareció interesante. Y rápidamente les voy a mostrar, a ver si me deja mostrarles esto. No sé si están viendo. Este es algo pequeño, ¿verdad? De repente lo que tenemos allá es un poquito más grande. Eso lo desarrollé pues en rapidito, en menos de un día, una hora ahí me tomó, ¿verdad? Porque es algo sencillo. Pero vean aquí lo interesante de esto. Esto es acerca de herramientas que yo utilizo y eso, lo básico. Aquí sí no hay descripciones, si ustedes se fijan, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando con el compañero era que en el mapa, como dijo él, tenemos que usar el mapa mental, ¿verdad? Como un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ponerle el texto de los conceptos. Cuando hablamos de, acuérdense, conceptual viene de concepto, ¿verdad? O sea que no solamente vamos a tener los temas y subtemas, sino que en muchos de ellos vamos a ver que hay que agregar un poquito de texto del concepto de lo que quiere decir ese subtema. Pero no es que van a agregar el montón, ¿verdad? Tampoco quiero el montón. Vean los ejercicios que yo coloqué anteriormente. Entonces, no sé si estamos claros o si hay alguna otra consulta.
diríjanse por la rúbrica. Acuérdense que la rúbrica es la que habla al momento de la puntuación. No es en lo de forma que estamos hablando. Ahorita estamos hablando de lo de forma. La rúbrica es lo de fondo, ustedes, ¿verdad? Revisen la rúbrica y cualquier cosa me escriben al correo si tienen una dudita o al foro. Repito que el correo mío, yo lo contesto porque lo tengo en el celular, casi como que estuviéramos hablando por WhatsApp, ¿verdad? A veces paso ocupadito, pero no tardo mucho en contestar. No sé si entonces tienen alguna duda, comentario. El enlace dice error 404, dice el enlace de GoCore. Bueno, lo puede buscar también Eduardo Eduardo José Flores, lo puede buscar en San Google. Solo pone en el buscador GoCore, así como lo tiene escrito, está bien. Y Andy dice, aún podemos escribirnos. Sí, Andy. No hay problema, escríbame dijimos que lo íbamos a poner en el foro. Póngame ahí sus datos. ¿Qué más? Dígame. Fíjese que yo ayer estuve intentando dar la clase, pero no pude entrar. Y hoy igual de mi computadora no podía entrar hasta que entré de mi teléfono, porque ayer no lo tenía mi teléfono. Qué raro. ¿Los demás han tenido algún problema así similar? ¿Usted usa otras cuentas en Teams? ¿O se ha fijado? Bueno, las otras clases. ¿Se ha fijado Igual, si... hoy tuve problemas también en la otra clase. El licenciado lo que hizo fue cambiar la clase a Zoom también, no sé por qué. Si es la plataforma, no sé. Pero ¿porque otros tuvieron problema o solo usted la cambió? En el grupo estaban diciendo ahí que había uno que también tenían problemas, parece. Miren, una de las cosas, yo he usado Teams bastante y el detalle con Teams es que miren, me deja grabar toda la sesión, que más bien ya lo voy a dejar de grabar. Una de las cosas es eso, el Zoom, el problema es